2 de abril del 2026. Fuente rebelión.org. Entrevista a Iñaki Gil de San Vicente. Título: El antiimperialismo como lucha permanente. Retos históricos y desafíos actuales. Parte 5. Pero analizar el imperialismo como totalidad concreta exige verlo a su vez inserto en otras relaciones que aparentemente no tienen nada que ver con él, pero que, sin embargo, y desde esa perspectiva, se descubren sus conexiones internas. Una virtud de Lenin es la de pensar dialécticamente y el exigir que lo haga todo marxista. ¿Qué es pensar dialécticamente? Es penetrar hasta la unidad y lucha de contrarios que mueven la realidad, lo que exige un gran esfuerzo teórico basado en el estudio de la mayor cantidad posible de información sobre la realidad que queremos revolucionar. Sorprende la masa de información que Lenin, con 25 años, utilizó para escribir El desarrollo del capitalismo en Rusia en 1895 al 96, en el cual ya se habla de la rentabilidad obtenida mediante la dura explotación en las colonias, con lo que se abre el sendero hacia la teoría del imperialismo en la actualidad. No solo en 1916, también sorprende la cantidad de textos que sostiene su obra Materialismo y Empiriocriticismo de 1909. Y qué decir de los 148 libros, 232 artículos y 49 revistas especializadas rigurosamente estudiadas en poco tiempo para escribir El imperialismo en 1916. Pero hay que decir que esta última obra es parte, además, de un tremendo esfuerzo de creatividad teórica en años cruciales, los que van de 1913 a 1917, es decir, en la Primera Guerra Mundial. Desde esta perspectiva, el imperialismo es una parte más de las 4 fundamentales bases que forman la totalidad concreta teórica que sostendrá la oleada revolucionaria internacional que ya se insinuó en 1916, siendo las otras 3 expuestas aquí en su devenir histórico. 1. Las luchas de liberación de los pueblos reforzadas desde 1913 y que en 1914 materializa en el derecho de las naciones a la autodeterminación, que a su vez será enriquecido permanentemente hasta pocos días antes de su muerte en enero de 1924. 2. El método dialéctico, lo que le llevó a bucear en decenas de libros sobre filosofía y ciencia, deteniéndose en la ciencia de la lógica de Hegel. Y 3. El fundamental problema del Estado y de la violencia, tema que llevó a Lenin a estudiar, entre otros, a Clausewitz y su De la guerra. Lenin intensificó sus estudios de la teoría de la guerra desde 1905 y desde 1914, lo que le permitió captar en la creciente inquietud de un sector de la oligarquía ya en marzo de 1915 de que la guerra podría terminar provocando un caos revolucionario. En julio de 1915, mientras Lenin estaba sumergido entre miles de páginas y un sinfín de debates, Bukharin publicaba El imperialismo y la economía mundial, que le aportó ideas importantes para su obra, saltando las diferencias que mantenían en otras cuestiones. 2 tesis de Bukharin ayudaron sobre todo a Lenin después de adaptarlas a su pensamiento. Una era la tesis del trust capitalista del Estado, que expresaba la capacidad del Estado burgués para poner orden y centralizar la vida sociopolítica y económica,
tesis que ayudaría a Lenin en sus estudios sobre el Estado y la revolución. Y la otra, el problema de las relaciones entre, por un lado, la ciudad y la lucha obrera, y por otro, el campo y la lucha campesina. Problema básico en la historia de las revoluciones anticapitalistas que sigue siendo actual en varios continentes. Esta segunda aportación también ayudó a Lenin en sus estudios sobre el Estado, la lucha de clases, los soviets de soldados, obreros y campesinos, etc. Como vemos, Lenin llevaba a cabo un estudio totalizante del capitalismo, es decir, no dejó de analizar ninguna de sus contradicciones fundamentales que entonces se expresaban en forma de una atroz guerra mundial, la opresión nacional, la quiebra de la lógica formal y la necesidad del método dialéctico, la irrupción más inhumana y salvaje del imperialismo, como por ejemplo el gas venenoso en las batallas, y el papel del Estado como la forma político-militar del capital. Analizar el imperialismo como la forma total concreta en la que se presentaba el capitalismo le permitió a Lenin estar muy por encima del nivel teórico del momento. Esa superioridad le permite tener una más larga y profunda visión histórica con su correspondiente estrategia revolucionaria. Por ejemplo, aunque tomó y adaptó ideas de Bukharin, sin embargo, tenía sobre este una aplastante superioridad de visión histórica y por tanto de praxis revolucionaria, ya que para Lenin el imperialismo anunciaba que la sociedad capitalista había entrado en su fase declinante. Ya no era un modo de producción progresista, sino brutal y en decadencia, mientras que Bukharin insistía en las tendencias a la centralización y concentración del capital en grandes trusts estatales, lo que dejaba abierta la posibilidad de que el capitalismo se recuperara gracias a la omnipotencia del Estado burgués. En el fondo, lo que aparece aquí es el abismo que los separa en la comprensión y en empleo de la dialéctica, muy pobre y limitada en Bukharin, como afirmó Lenin al final de sus días. Llegados a este punto, debemos resumir lo esencial del imperialismo. Primero, los monopolios se han formado por la concentración del capital y de la producción, adquiriendo tanto poder que son decisivos en la vida económica con claras implicaciones políticas. Hemos visto que esta característica ya se venía teorizando desde comienzos del siglo XX, pero reafirmada en plena Primera Guerra Mundial. Mostraba toda su fuerza, pero leamos directamente a Lenin refiriéndose a Alemania. Menos de una centésima parte de las empresas consumen más de las 3/4 partes de la cantidad total de energía eléctrica y mecánica, y las 2.970.000 pequeñas empresas con menos de 5 trabajadores, que son el 91% del total, consumen solo el 7% de dichas energías. Unas decenas de miles grandes empresas lo son todo. Millones de pequeñas empresas no son nada. Segundo, el nuevo papel de los bancos se fusionan el capital bancario y el industrial, creando el capital financiero y su facción burguesa. A medida que las operaciones bancarias se van concentrando en un número reducido de entidades, los bancos dejan de ser los modestos intermediarios que eran antes y se convierten en monopolios poderosos que tienen a su disposición casi todo el capital monetario de todos los capitalistas y pequeños hombres de negocios, así como la mayor parte de los medios de producción y de las fuentes de materias primas de uno o dos o de muchos países. Esta transformación de los numerosos intermediarios en un puñado de monopolistas es uno de los procesos fundamentales en la evolución del capitalismo al imperialismo capitalista.